Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada. Les saludamos con un fraternal abrazo. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir sirviéndole. En esta mañana del domingo 14 de febrero del 2021 ya estamos avanzando en el año y todavía nosotros estamos en una difícil situación. Y de eso Dios me dio una palabra para compartir contigo que se llama de lo palpable y evidente a la fe. Entonces nosotros tenemos que ver lo que estamos palpando, la epidemia, la pandemia y todo, lo evidente que es una evidencia que muchas personas están muriendo. Esa es una evidencia, es palpable eso, pero de eso vamos a ver cómo podemos ir a la fe. De eso se va a tratar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia a través de ese único medio que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que a través del Espíritu Santo tú vayas guiando mi vida, porque es tu palabra. Yo no quiero poner palabras de hombres, quiero que tú me guíes. Te necesito, reconozco que te necesito. Yo sé que mis hermanos allí también te necesitan, Padre. En el nombre de Jesucristo, manifiéstate en gloria y en poder a través de mi vida y en mi vida. En el nombre de Jesucristo dejamos este servicio en sus benditas manos y que sabemos que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está ahí en medio de ti y de mí, aquí como un equipo, haciendo de nosotros una iglesia gloriosa, manifestándose en poder, porque este es el tiempo donde tenemos que vivir por fe. Esa fe que nos va a llevar a ver cosas que en lo natural no podemos ver. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como creyentes de Jesucristo luchamos, nos esforzamos por la causa de Jesucristo. Nos desalentamos, sí, es verdad que muchas veces nos desalentamos. Dios sabe que nos desesperamos muchas veces. El diablo mete una herramienta que él tiene y es una cuña. Yo no sé si tú puedes imaginarte lo que es una cuña. Es un metal así en forma de V, termina en pico y es como grueso, y eso le pegan un marro o un martillo y raja madera, raja lo más fuerte madera, la raja. Pues el diablo también tiene una herramienta parecida y esa se llama desaliento. La cuña que el diablo usa se llama desaliento. Muchas veces el diablo a los más firmes en la fe mete esa cuña y los raja a tal grado de que los raja de tal forma de que se alejan de la palabra, se alejan de la oración, se alejan de la presencia de Dios, se alejan de leer la Escritura, se alejan del pueblo de Dios. Esa cuña, el del desaliento, es el arma predilecta y favorita del diablo. Porque muchas personas, lo que estamos pasando, un momento difícil, sí es verdad, no lo podemos evitar, es algo que no nomás a los mexicanos nos está pasando. Hay países que están en una peor condición que nosotros, pero yo no vengo a hablarte del noticiero, yo vengo a hablarte de la fe, vengo a hablarte de lo palpable, de lo evidente, que tenemos que caminar en la fe. Porque la fe nos va a permitir ver cosas que la pandemia, el desánimo, el desaliento nos están impidiendo ver. Y eso es de lo que yo te vengo a hablar, de las buenas noticias de Jesucristo. Dice, quiero llevarte a un primer libro, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Nosotros, muchas veces, el estar seguros, diciendo, a mí no me va a pasar, yo no me voy a separar nunca de Dios. Eso decía Pedro. Por supuesto, eso decía Pedro, le decía a Jesús, y le dijo Jesús, hoy mismo me negarás 3 veces.
Y podemos ver, pues, el ejemplo de Pedro, cómo él lo hizo y lo negó, ¿verdad? Pero nosotros no debemos, dice la palabra de Dios, nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Tenemos que mantenernos en oración y súplica para poder nosotros. Recuerden que nuestro enemigo es un ser diabólico, poderoso, que tiene armas que quizás tú no las habías considerado. Su principal alma es, acuérdate, el desaliento. ¿Cómo te sentirías tú que un familiar tuyo se haya muerto en este momento? ¿Cómo te sentirías? Pues desalentado, es obvio, lógico, natural de un ser humano, pero la fe nos dice otra cosa. Dios nos quiere mostrar de que con los ojos de la fe tú puedes ver más allá de lo que tus ojos carnales y tus sentimientos y emociones te están indicando, y que el diablo está aprovechando para desalentarte. Tú tienes que saber que Dios te está hablando, dándote una esperanza. Dios te está dándote una visión mucho más allá de la muerte. Tú tienes que aprender a ver lo que Dios ve, porque si no caminamos viendo lo que Dios ve, seguramente serás un ser humano que en cualquier momento el diablo puede tomar de tu vida espiritual en un desaliento y puede rajar tu vida espiritual. El diablo puede romper a quien sea, por más firme que estemos, nos puede romper. ¿Por qué? Porque Él sabe y busca el momento exacto para hacerlo. Él sabe cómo y cuándo. Él sabe esperar y en el momento menos pensado Él va a meter su cuña de desaliento y te va a destrozar, te va a rajar, te va a romper el alma, te va a romper en dos. Y eso es lo que ha pasado. No estoy hablando de lo que puede, lo que ha pasado a muchos siervos y siervas de Dios, que tú los has visto con una unción poderosa, pero que hoy están fuera del camino de Dios. Al igual que los discípulos que iban, fíjense estos discípulos, estos discípulos venían caminando de Jerusalén. El desánimo los hizo abandonar Jerusalén, los hizo caminar hacia Emaús. Esos discípulos, aun cuando iban caminando desalentados, ellos no podían ver lo que Dios quería que ellos miraran. Ellos no podían entender, porque obviamente nunca había habido una resurrección. Entonces, cuando Jesús les decía muchas veces que Él tenía que morir y resucitar el tercer día, ellos no lo entendían. Por supuesto que no lo entendían. Y estos discípulos iban tan desalentados que el diablo les había impedido ver a quien a un lado tenían. Mismo Jesús se les cruzó en el camino, resucitado, Jesucristo resucitado. Y ellos no pudieron distinguir quién era Él. Así muchos de nosotros camina Jesucristo a nuestro lado en tiempos de desaliento y no nos damos cuenta de que Él camina a nuestro lado. No podemos verlo por el desaliento que nos ciega, que ciega los ojos de la fe, y no podemos ver que el mismo Señor Jesucristo está ahí a nuestro lado, y nos desalentamos y nos desesperamos, pero porque el enemigo está usando la cuña del desaliento para impedir que tú veas a tu Señor y Rey Jesucristo que camina a tu lado. Y eso es lo que pasó aquí con estos dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano, aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, no seguiremos valorando así. Entonces nosotros siempre, ¿cómo valora el ser humano? De acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que toca, de acuerdo a lo que siente. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, desde el punto de vista humano, aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera. ¿Cómo lo valoraban? Es que comían con Él, lo palpaban con Él, dormían a un lado con Él, miraba los milagros de Jesús, miraba la multiplicación de los panes, miraba cómo hacía las cosas y milagros, pero todo el tiempo lo miraban.
todo el tiempo lo miraban, lo palpaban. Entonces cuando llegó la hora de abrir los ojos espirituales, no lo podían ver. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es el mismo enemigo que en ese momento se estaba desalentando. La cuña los había desarraigado. ¿Dónde está el desarraigo? Se habían apartado. ¿De qué se apartaron? De los demás discípulos. Seguramente ahí estaba Pedro, seguramente ahí estaba Juan, según Santiago. Ahí estaban los demás discípulos. Los rajó con el desánimo y ellos iban solos a un camino a Emaús, a esa aldea iban, a varios kilómetros caminando, y aun cuando el Señor se les apareció resucitado, ellos nunca lo reconocieron, ¿Por qué? Porque el enemigo te impide cuando tú estás desalentado, te impide ver que Jesucristo nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado sola. Siempre está contigo. Él lo ha prometido. Se te olvida de que Él ha prometido y Él no miente. Él te ha prometido que estaría contigo hasta los últimos días de los tiempos. Pero como el desaliento está bien arraigado en tu corazón, impide de que tú veas a tu Señor y Salvador. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él es luz. Y entra esa luz en nosotros. Y esa luz tiene que resplandecer en nuestra vida porque el fruto del Espíritu son 9 características que nosotros tenemos que reflejar si es que de verdad esa luz entró en nosotros, porque es una luz sobrenatural. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, en Dios no hay obscuridad. Porque si Dios entró a tu corazón, no debería haber obscuridad, no debería haber ningún desaliento. ¿Cuál oscuridad iba a haber si el desaliento no es más que una oscuridad en tu corazón? Lo que pasa es de que tenemos que analizar nuestra vida espiritual, porque si verdaderamente Jesús ha entrado a tu corazón, allí no debería haber ningún desaliento, porque Él es luz y no hay obscuridad. Entonces, si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué debería haber? Solo luz, porque Él es luz. Si solo hay luz en nuestro ser, entonces Él constantemente alumbrará nuestra vida. Y cuando Él está alumbrando nuestra vida, hay gozo, hay paz, hay libertad. Entonces, como nosotros vivimos nuestra vida cristiana, eso debería reflejar la manera de que sí o no vive Jesús en tu corazón o en mi corazón. Debemos reflejar en nuestro diario vivir esa luz sobrenatural de Jesucristo en nuestro corazón. Quisiera invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas. Aquí vamos a ver que en ese día que Jesucristo murió, resucitó, en ese mismo día, en ese primer día de resurrección, iban estos discípulos todos, ¿cómo iban? Desalentados, totalmente desalentados. Ese primer día, dice Jesús, había resucitado de entre los muertos. Vayamos a Lucas 24, en el capítulo 24, versículo 13 al 16. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Les mencionaba anteriormente cómo iban a reconocerlo
si ellos estaban acostumbrados a ver lo palpable, lo evidente. Ellos no estaban acostumbrados a ver con los ojos de la fe porque no había necesidad. Ellos solamente admiraban, miraban a Jesús hacer los milagros porque en todas partes lo acompañaron y todo era visible y palpable. Pero cuando Jesús murió, entonces ellos estaban totalmente desalentados. El diablo los había atrapado con el desaliento y ellos, aun cuando hubo evidencia de que había resucitado, simplemente ellos no lo creyeron. No lo creyeron, simplemente no lo aceptaron. Aun cuando le dijeron que unas mujeres habían visto que Jesús ya no estaba allí en la tumba y que se les había aparecido ángeles, aun con todo ellos no lo creían porque ellos estaban acostumbrados a ver lo palpable y evidente, lo que ellos podían ver, palpar a Jesús y todo lo que ellos miraban y que Jesús hacía, eso es lo que ellos podían, pero ahora, ¿cómo podían aceptar algo que no podían ver? Ellos tendrían que palpar y ver también a Jesús resucitado. Pero como no lo miraban, no lo podían creer. No lo podían creer. Así muchos de nosotros. Muchos de nosotros, porque no lo vemos, por eso es que no lo podemos creer. Y muchas veces nosotros tenemos en este tiempo de pandemia, tenemos que aprender por nuestro propio bien. Y ese es el enfoque de esta predicación, de que tú aprendas a ver y a utilizar tu fe para que puedas avanzar en medio de esta pandemia. Aquellas cosas que tú ves y palpas son las cosas que tú que no te deben de llamar la atención, sino seguir con la fe adelante. Dios va a apoyar tu fe. Todo el tiempo va a apoyar tu fe. Entonces, dice la palabra de Dios en Lucas 24, 13 al 16. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús. Entonces, fíjense cómo iban ellos caminando, todos desalentados. Jesús, mientras, dice, conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y así estamos muchos de nosotros. Jesús, quizás tú has perdido a un familiar, pero Jesús ahí está, a un lado contigo. Claro que Él es invisible, pero tú no lo puedes ver con los ojos de la fe porque lo palpable y evidente es que tú ya enterraste a tu familiar. Eso es lo palpable, eso es lo evidente. Cuando Jesús está a tu lado y Él te está diciendo, lo vas a volver a ver, porque va a venir la resurrección, porque tenemos la esperanza, porque escrito está. Y todas esas cosas no puedes ver a Jesucristo dándote esas promesas. ¿Por qué? Porque el desaliento, el diablo te ha metido la cuña del desaliento, te está rajando tu vida espiritual. Y eso es lo que esta palabra quiere prevenir a todos aquellos que están oyendo esta palabra. Que nada te desaliente, que nada te quite la fe y la esperanza que está en Jesucristo. Que promete Dios a través de Él. Si estás en Jesucristo, estas promesas son tuyas. Si estás en Jesucristo, ¿por qué digo y si estás en Jesucristo? Porque si estás en Jesucristo, estás en obediencia. Aquellos que dicen, es que yo estoy en Jesucristo y están en desobediencia. No, yo no me refiero a aquellos que piensan que son cristianos. Yo me refiero a aquellos que están en Jesucristo y están en rema con lo que Dios dice, con lo que está escrito, y yo me alineo en obediencia. Esa rema. A esos me refiero, a esos verdaderos cristianos que caminan en la obediencia. Estos discípulos reflejan muchos de los cristianos que no se dan cuenta, de verdad, no se dan cuenta, de verdad no se dan cuenta de que Jesús camina en medio de la tempestad, en medio de la pandemia, en medio de la dificultad. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ven solamente lo palpable y lo evidente, pero se olvidan de los ojos de la fe. Jesucristo está a tu lado. Jesucristo camina en medio de tu problema, en medio de toda la tempestad. Ahí está a tu lado Jesucristo. No te desalientes. Sigue adelante. Si tus ojos carnales te estorban para ver a Jesucristo, ciérralos para que tú puedas ver con los ojos de la fe, que no necesitan estos ojos, porque los ojos de la fe
Son los ojos del entendimiento de las Sagradas Escrituras que Dios quiere que tú puedas ver con esos ojos, con los ojos del entendimiento. Su arma favorita, acuérdate, del diablo es el desaliento. Cada vez que tú sientas un desaliento, cuidado, ese desaliento, el diablo está ganando, está tomando parte de tu vida, está penetrando tu corazón con esa cuña. Inmediatamente que haya un pequeño desaliento en ti, inmediatamente guerrea contra ese desaliento. En realidad no estás guerreando con un desaliento, con una cuña. Estás guerreando quien usa la cuña, que es el diablo. Tú tienes que aprender a guerrear tus propias luchas. Siempre, las señales, siempre que hay un pequeño desaliento, es que tuve un disgusto y andas así todo cabizbajo, ese desaliento debes de luchar. No le des cabida al enemigo para que crezca en tu corazón y más se entierre la cuña del desaliento y más va a provocar un problema en tu vida espiritual. Acuérdense, ¿cómo empieza el desaliento? Ellos estaban tristes para empezar, estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque aquel que seguían, aquel que miraban, aquel que creían que iba a tomar el reinado entre todos los romanos y que todos los romanos literalmente se iban a postrar a sus pies. Pero qué desilusión para ellos a todo lo palpable y evidente que ellos miraban de que Él hacía cosas extraordinarias, Jesús. Milagros que nadie podía hacer. Y ellos miraban y eran testigos cómo se ponía contra los fariseos, contra los escribas, contra los doctores de la ley. Y cómo los avergonzaba diciéndoles, bola de víboras, ustedes son serpientes, ustedes son mentirosos, hipócritas. Ellos miraban todo eso, así que quedaban tan palpable y tan evidente de que Él iba a ser un rey, que seguramente todos los romanos iban a postrar a sus pies. Cuando Él muere, se les acabó todas aquellas ilusiones, aquellos castillos en el aire. Ahora estaban tristes y el enemigo rápido va por su arma. ¿Cuál es su arma favorita? El desaliento. Si te ve triste, inmediatamente el enemigo va a ir por su cuña y va a comenzar a golpear tu corazón, tu alma, para rajar tu vida espiritual. Así que cuidado. Cuando tú tengas una pequeñísima tristeza, cuidado, porque estás llamando al diablo que venga para que él meta su cuña y te dé, esa cuña se llama desaliento. Al ratito, ¿qué pasó? No, pues, la verdad, tengo mucho trabajo. ¿Y qué pasó después? La verdad es que me quedé escombrada. ¿Y qué pasó? La verdad, ya no tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasó desde un principio? Primero hubo una pequeña tristeza, el enemigo fue por su arma favorita, metió la cuña del desaliento y te rajó, te separó de la presencia de Dios y no te diste cuenta. Así trabaja el diablo. Entonces mi trabajo de verdad es descubrir al enemigo, sus estrategias de guerra espiritual. Cómo es que te va a atacar y cómo es que tú puedes contrarrestar todo ese ataque. Entonces, está en ti. Espero que el Espíritu Santo abra tu entendimiento para que tú puedas prevenir este ataque, porque Él viene con todo. Y de verdad, cuando Él mete su cuña, es porque tú ya tuviste una tristeza. Y esa tristeza, el diablo no la va a desaprovechar. Así pasó, los llevó a abandonar. Lo primero, ¿qué pasó cuando metió la cuña? Los llevó a abandonar Jerusalén. Abandonaron a sus demás compañeros y apóstoles. Estos discípulos iban a Emaús, pero iban todos desalentados ya, con un desaliento que no pudieron ver que el que los acompañaba era Jesucristo. Así ocurre en los hermanos muchas veces, que cuando las cosas no están bien, que cuando viene el día de la prueba, se alejan. Los discípulos estaban extasiados, sí, estaban extasiados mientras ellos palpaban y tenían la evidencia de Jesús, porque seguramente cuando ellos despertaban, ahí estaba el Señor Jesús.
Cuando ellos iban a dormir, ahí estaba el Señor Jesús. Cuando ellos iban a un lugar a otro, ahí iba con ellos. Comía con ellos, todo era tan palpable y tan evidente, pero a la hora cuando Él murió, se desmoronó todo. ¿Por qué? Porque ahora tenían que verlo con los ojos de la fe. Entonces, la sana doctrina de Cristo nos lleva a toda esta revelación. Nosotros hoy por hoy necesitamos revelación de Dios, de la palabra de Dios. No podemos nosotros ya seguir aprendiendo la Escritura nada más en letra. Tenemos que buscar la revelación de la palabra de Dios en todo momento, en todas las áreas de la Escritura. Quiero llevarlos a una palabra en Marcos 1:22 en Reina Valera. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿cómo enseñaban los escribas? Plana y ley nada más. Y Jesús les enseñaba con autoridad. Entonces, la sana doctrina de Cristo, que es la misma que estábamos hablando, admiraban de su doctrina, es la sana doctrina. Es la que yo les he estado invitando. Vengan, hermanos, vamos a estudiar la sana doctrina de Cristo. Dejemos la religiosidad, dejemos aquellas doctrinas que enseñaban como los escribas. Dejemos eso, vayamos a lo que Jesús, a la senda antigua que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a ese primer amor de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos y comprendamos bien esta enseñanza para poder caminar, para que el enemigo no tome ventaja en nosotros. Si el enemigo ve que tú tienes una fortaleza en el conocimiento de la sana doctrina de Cristo, créeme que muy difícil meterá esa cuña, porque el desaliento, para empezar, la tristeza, inmediatamente nosotros nos ponemos, yo me acuerdo de la palabra, escrito está que hay dos tristezas, una pone Dios y otra pone el mundo, y la que pone Dios me lleva al arrepentimiento, y esta tristeza, ¿de qué me puedo arrepentir si ese familiar ya se murió? ¿De qué me puedo arrepentir? Entonces esa tristeza es del mundo. Claro que es del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Padre, en el nombre de Jesucristo, tiempo de orar, tiempo de meterme en la presencia de Dios, porque sé a través del discipulado de la sana doctrina de Cristo que el enemigo va a meter su cuña para poner en mi vida su desaliento. Y entonces me va a rajar mi vida espiritual. Y eso es lo que yo tengo que prever. Entonces, ¿de dónde puedo sacar esa fuerza, ese poder? De las Escrituras. Dios a través de la Escritura se manifiesta en un gran poder a través del Espíritu Santo, porque toda fue inspirada por el Espíritu Santo, y Dios no va a respaldar nada de emociones. Él va a respaldar lo que está escrito. Cuando fueron testigos de la resurrección, fíjense lo que fueron ellos testigos. Vieron la tormenta cuando Jesús le dijo, calma, enmudece. Ellos vieron eso. Vieron también la resurrección de Lázaro. Supieron el partimiento del pan, la multiplicación de los peces. Vieron los milagros de Jesús. Vieron las multitudes que seguían a Jesús, que venían tras él. Fueron testigos de cuando Jesucristo entró en un burrito en Jerusalén, y cómo ese gentío, esa multitud de personas alabando, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Todo eso miraron, pero cuando Jesús había muerto hace 3 días, y en el tercer día, el primer día de resurrección, se les apareció, no lo pudieron ver. ¿Cómo no lo pudieron distinguir? Si Él no cambió de aspecto, ¿por qué no lo podían distinguir? Por el desaliento. El desaliento a ti en tu momento de prueba, en tu momento de pérdida, en tu momento de desesperación, en tu momento de dificultad, en tu momento de problema, en tu momento de tempestad, es cuando tú no puedes ver a Jesús a tu lado. Y esa es la diferencia. Tú tienes que ver a Jesucristo a tu lado, porque Él lo prometió. Si te estorban los ojos, solo ora a Dios, cierra tus ojos que te están estorbando, porque solamente tus ojos ven lo palpable y lo evidente, pero Dios quiere que tú veas lo que Él ve. Y Él ve cosas distintas en ti. Él solamente quiere que tú le creas, porque el que cree todo le es posible.
Nosotros somos el pueblo de Dios que Él escogió. Y Él ha prometido que estará con nosotros siempre. Siempre. Yo sé que estamos pasando un problema. Yo sé que estamos pasando una epidemia. Yo sé que esto es palpable, que esto es evidente. Pero sobre todo yo tengo que pasar al camino de la fe. Porque Dios tiene ahí en ese camino de la fe muchas promesas que me van a hacer dejar lo evidente y lo palpable atrás de mí sin importar. Y voy a caminar en el camino de la fe, porque sin fe, escrito está, es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la fe. Muchos dirán, ¿y qué? ¿Voy a comer de fe? Mira, mi hermano, mira, mi hermana, por favor, no tientes a Dios. Te pido una cosa, no tientes a Dios. Dios es poderoso para que en tu casa nunca falte lo necesario, porque nos pone la prueba de unos pajarillos que ni siembran ni ciegan. Las flores del campo, esta flor que estás mirando, y qué vestidura tan hermosa. Y Dios nos pone estos ejemplos diciéndonos, cuánto más a ti que te ama tanto, de que ha dado a su Hijo por ti y por mí. Cuánto más. Nosotros no podemos seguir en lo palpable, en lo evidente, sin caminar en el camino de la fe. Los ojos visibles al tocar y palpar lo visible, eso nos ha estorbado en nuestro caminar de la fe. Hoy, cuando el Señor Jesús les hablaba de la muerte, porque muchas veces les habló de la muerte, muchas veces Jesucristo les habló, les dijo Jesús, les platicaba, les decía que Él tenía que morir, pero ellos no lo entendían. Fíjense cómo se expresa aquí Pedro, Santiago y Juan. Dice en Marcos, vamos a Marcos 9:10. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban, ¿qué significa aquello de resucitar? Ellos no lo entendían, así que cuando pasó esto, pues obviamente no lo entendían. Nosotros tenemos que entender de que Jesucristo es espíritu, Jesucristo es un ser invisible, pero es tan palpable y tan evidente que solamente lo puedes ver con los ojos de la fe. Solamente lo puedes ver así. De verdad, no te pierdas la oportunidad de ver a Jesucristo a tu lado. No te pierdas la oportunidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo que me encanta a mí. Me llena todos mis sentidos. Me imagino la escena y puedo ver la evidencia y lo palpable que Pedro experimentó al ver a su Señor a su lado. En momentos de tormenta, en momentos de desesperación. Nunca había acontecido la muerte y resurrección, por eso no lo entendían. Habían visto la resurrección de Lázaro, pero aún eso ni siquiera lo entendían, porque cuando Jesús les dijo, es que Lázaro está durmiendo. Entonces, ¿para qué te preocupas? Si está durmiendo, déjalo que pase ahí un buen rato echándose un coyotito, una pestañita, ¿no? Pues déjalo. ¿Para qué te preocupas? Eso es lo que pensaban los discípulos. Y Jesús tuvo que rectificarles y decirle, Lázaro está muerto. Y ellos se quedaron, me imagino, ¿no? Se quedaron impactados de esto. Un relato de incredulidad es esto. Dice en Lucas 24, 22 y 23, en el lenguaje actual. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo, quiero hacer una pausa ahí, permítanme. Este relato viene en el camino de Emaús, ¿no? Estos dos, porque la incredulidad de ellos que miraban a Jesús, a Jesucristo a su lado y no lo podían ver, aun cuando mujeres les habían dicho que Él había resucitado. Sin embargo, ellos no lo podían creer por su incredulidad. Entonces dice la palabra de Dios, esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron, no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles les aparecieron y dijeron, Jesús está vivo.
estos discípulos, en su incredulidad, que era tremenda la incredulidad. ¿Por qué era tan tremenda? Porque ya el enemigo los había metido la cuña desde el desaliento. Habían tan desalentados caminando hacia Emaús que ellos, aun cuando venía Jesucristo platicando con ellos, Él les venía contando desde Moisés, desde los profetas y todas esas cosas. Y ellos decían, wow, ¿cómo sabe? Seguramente, ¿no? ¿Cómo sabe esta persona? Pero lo que no sabe es de que el profeta Jesús se había muerto. Eres el único que no se ha enterado, y era él mismo. Entonces, vemos nosotros que la incredulidad tan tremenda de estos dos discípulos era porque ellos estaban tan desalentados que no se daban cuenta de que Jesucristo caminaba con ellos. Por supuesto que ellos no creyeron de los ángeles, por supuesto que ellos no creyeron de las mujeres. Entonces, su problema más grande es que no vieron resucitado. ¿Por qué no lo vieron? Aun cuando venían a un lado de ellos. ¿Por qué no lo miraron? Por su desaliento. Por esa razón. No lo pudieron distinguir. Claro que lo miraban porque iban platicando con él, pero no distinguían que era su Señor Jesucristo. Ellos querían verlo, necesitaban ojos físicos, necesitaban palparlo y verlo. Pero como para ellos ya murió, o sea, ya se acabó. Yo lo vi colgado, yo lo vi morir, yo lo vi que lo sacaron, lo enterraron, yo vi todo eso. Entonces para mí se acabó. Jesús se acabó. Entonces, cuando lo miraron, para ellos estaban cegados porque se acabó. Y así estamos muchos que se acabó Jesucristo porque en la hora de la prueba no lo miraron, en la hora de que estaba tu familiar, estaba entre la vida y la muerte. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde está? Si está a mi lado, ¿dónde está? No cuestiones a Dios. No cuestiones a Dios. En su perfecta voluntad, tú no sabes lo que Dios ve. Justo a tiempo, muchas de las personas que ya no están aquí, Dios sabe que se las llevó justo a tiempo, antes de que vinieran cosas peores que Él podía ver más adelante y que tú no puedes entender y comprender. Y entonces no juzgues a Dios, porque Él en su perfecta voluntad, Él obra en perfección. Y Él sí sabe lo mejor para esa persona que ya no está entre nosotros. Así que no juzgues a Dios. Y mucho menos decir, si está a mi lado, entonces ¿cómo no estuvo en el momento? Lázaro, cuando él murió, Jesucristo no estuvo a su lado para resucitarlo. Él tuvo que volver para resucitarlo. Y eso es la señal. Él va a volver a resucitar a ese ser querido. Lo va a resucitar porque es una promesa, de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que cambiar de plano. El plano para poder ver aquellas cosas que con nuestros ojos espirituales solamente podemos ver, pero los ojos carnales nos impiden porque nuestros ojos carnales solamente vemos lo evidente y lo palpable, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, eso solamente, pero los ojos espirituales de la fe son los que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos permita ver. En ese plano de la fe nosotros debemos caminar en un plano diferente, de gloria en gloria vamos ascendiendo hasta el varón perfecto. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios nada es imposible. Para hacer cualquier cosa en la vida, el que le quiera y pueda creerle, Él puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Dice en Romanos 4:17 en el lenguaje actual, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Y le decía a Abraham, tú vas a ser descendiente. Y él miraba y decía, voy a ser padre de toda esa descendencia y mi único hijo me lo está pidiendo. Imagínense cómo nosotros tenemos que ver, porque las cosas que no son, de verdad Dios las hace posible. El que te está predicando, yo soy producto de lo que no era y hoy Dios me ha elegido para Él manifestarse a través de mi vida. Soy un producto de lo que no se miraba. La soberanía de Jehová Dios es tan grande que su autoridad
y su voluntad se va a llevar a cabo. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, su voluntad se va a llevar a cabo. Su perfecta voluntad se va a llevar a cabo. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 10 al 15 en el lenguaje actual, pero si camina de noche tropieza porque le hace falta luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó, Lázaro ha muerto. Me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está él. Lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan es que aprendamos a ver la victoria, aun cuando estamos en pandemia. Aprendamos a ver lo que Dios ve, y eso lo tenemos que aprender. No podemos ver las cosas que la naturaleza divina, en los ojos divinos, solamente podemos ver. ¿Cómo podemos ver lo que Dios ve? Adquiriendo la naturaleza divina de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 6, 8 al 13 en el lenguaje actual, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente que había allí unos 5,000 hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Y esas cosas son los que era palpable, evidente, pero a la hora de los milagros ahora que vemos, y este es para nuestro tiempo. Hoy no podemos ver eso, no podemos, porque no es palpable, porque no es evidente. Hoy sabemos, ¿qué voy a hacer si perdí el trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora? Y siempre, entonces, ese desaliento nos lleva a nosotros a ir caminando hacia atrás en lugar de para adelante. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. No debemos desalentarnos, hermanos. No importa lo que estás pasando. Es verdad que tú no vas a comer de la fe. Necesitas tener dinero en tu bolsa. Necesitas ir a comprar mandados. Necesitas comprar cosas para preparar tus alimentos. Pero si tú confías en Dios, Dios proveerá tus necesidades. Porque esas son más que añadiduras de parte de Dios. Las bendiciones es la presencia de Él, es la que no debería apartarse ni un momento de tu lado. Nunca dudes de esto, porque Jesucristo siempre estará a tu lado. Dice, nosotros para poder ver como Dios ve, necesitamos, les dije, adquirir la naturaleza divina de Dios en nuestras vidas. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿a qué cosas se refiere el apóstol Pedro en esta segunda carta? ¿A qué? Bueno, ahorita los vamos a ver, porque si no tenemos estas, son 8 virtudes. Si no tenemos estas 8 virtudes, entonces estas 8 virtudes, si no están en nosotros, vamos a estar ¿qué? Ciegos
o miopes, porque dice que la vista va a estar muy corta, ¿no? Entonces, ciegos o miopes. Entonces, ¿qué hace el miope? Pues se tiene que acercar muy cerquitas las cosas para poderlas ver. Bueno, eso es un tipo de ceguera, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos miopes, ¿qué tenemos que hacer? Palpar y tener evidencia porque lo estamos tocando y viendo de muy cerquitita. Y la fe no ve así. La fe no importa lo lejos, no importa que ni siquiera se vea o no, eso no importa, porque si se ve, entonces no es fe. La fe es de lo que no se ve. Eso es la fe. Los ojos de la fe nos ayuda a ver las cosas que no se ven. Eso es. Entonces, para poder ver lo que Dios ve, necesitamos obtener esta naturaleza divina. ¿A cuál? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, esta naturaleza divina nos ayuda a nosotros a que podamos ver lo que Dios ve. Si tú no obtienes o no puedes ser discipulado para obtener esta naturaleza divina, es imposible que tú puedas ver lo que Dios ve. Porque la palabra que leímos en el versículo 9 dice que estamos miopes o ciegos, ¿no? Que estamos cortos, porque dice el versículo 9, quiero recordar esa cita, tiene la vista muy corta, es ciego. Entonces, nosotros para poder ver lo que Dios ve, necesitamos obtener esta naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Bueno, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Estas 8 virtudes a través de un discipulado, tú las vas a ir obteniendo hasta que estas 8 hagan de ti lo que dice la siguiente versículo de 2 de Pedro. Todo esto es en Reina Valera, ¿ok? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, por tanto, más procurar estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces caemos en el error cuando nosotros, es que yo traigo a personas, es que yo hago esto para Dios, es que yo hago esto, yo esto. Quita el yo. Tú no puedes, aun cuando hagas cosas para Dios, eso no te hace a ti merecedor de nada. Todo es por gracia. Y lo que tú haces es tu obligación, es mi obligación obedecer a Dios. Bastante compromiso tenemos con Él, el que Él nos haya enviado cuando nosotros éramos sus enemigos. Aún con todo, Él envió a morir a Jesucristo por ti y por mí, a derramar su sangre para redimir tu vida. Bastante ha hecho Él para que todavía nosotros caigamos en el error de diciendo, es que yo voy por gente, es que yo la evangelizo, es que yo la disipulo, es que yo la enseño, es que yo soy el padre o madre espiritual. Déjate de cosas. Todo es por gracia. Y todo lo que si tú haces cosas buenas, ni siquiera es porque tú lo has querido así, es porque Dios ha puesto el querer como el hacer en tu corazón. Así que las buenas obras que tú haces no son tus obras, son las que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres más que un utensilio en las manos de Dios. Y eso me debería bastar, la gracia de Dios. La clave de ver la gloria y su poder es poner toda nuestra confianza en ese ser que camina a mi lado, en Jesucristo. ¿Estoy pasando una tormenta? Sí, pero Jesucristo está a mi lado.
Estoy pasando una infección de coronavirus, pero Jesucristo está a mi lado. Esa confianza de poder caminar sobre el agua de problemas, el mar de problemas, eso hace la gran diferencia. Jesús, vamos a Juan 11:40 en el lenguaje actual. Jesús le contestó, ¿no te dije, si confías en mí, verás el poder de Dios? Entonces, queremos ver que el problema tenga una solución. Queremos ver que nosotros podamos caminar en un plano diferente. Pues entonces tenemos que confiar en Jesucristo. Tenemos que confiar de que Él no es algo que tú te imaginas. Es que lo quiero tocar, es que déjate de palpar y evidente, camina en la fe. Él dice que estará a tu lado, créelo, Él está a tu lado. Eso lo tienes que creer y no dudar, porque porque dice la palabra, el que duda es como las olas del mar. No seas como esas olas del mar. Créelo, Él lo dice, créelo, ahí está. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7 en el lenguaje actual. Pero aunque no lo podemos ver, confiamos en Él. Y esa es la palabra de Dios que nos dice a nosotros, aun cuando no lo podemos ver, confiamos en Él, de que Él camina. En este problema que en este momento yo tengo, en este momento que yo he perdido trabajo, en este momento que yo he perdido mi familiar, en este momento que yo mismo estoy pasando por una enfermedad tremenda, en este momento yo sé y debo de confiar en que camina a mi lado. Cuando tú oras, cuando yo oro, yo tengo que creer y abrazar lo que yo estoy confesando. Lo que yo estoy confesando con la palabra de Dios. Estoy abrazando una promesa, no de hombre, sino de Dios. Yo tengo que creer. Dice en Hebreos 11:1 en el lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de lo algo que existe, aun cuando no se pueda ver. Yo tengo que estar totalmente convencido y seguro de que voy a recibir lo que estoy esperando de Dios. Eso es lo que me estaba hablando 2 de Corintios 5:7. Aunque no lo podemos ver, confiamos en Él. Confiamos en Él. Yo confío que si está escrito, esto es una dimensión diferente, esto es un plano diferente a lo palpable y a lo evidente. La fe nos mueve a un plano totalmente diferente. Las mismas cosas con el objeto de la esperanza son el objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza? Las Escrituras. ¿Y cuál es el objeto de nuestra fe? Lo que está escrito solamente. Esa es la fe que no va a fallar, lo que está escrito. Y esa es la sana doctrina de Jesucristo. Solo lo que está escrito. Nada de lo que yo he aprendido de hombres o lo que dicen o que piensan. Solo lo que está escrito. Una firme persuasión y expectativa de Jehová Dios es lo que está escrito. Solo lo que está escrito. ¿Cuándo yo puedo caminar en este plano de fe? Cuando tú le creas a Dios. Cuando no dudes de que Jesucristo en tu problema ahí está contigo. Ahí está contigo. Fíjense, quiero poner un ejemplo en la vida de Moisés. Cuando él se encuentra, él y el pueblo de Dios que él iba guiando, resulta que venía un ejército del faraón persiguiéndolos, llegaron a un lugar donde se encontraron con el mar y de repente en ese mar venían los enemigos ya muy cerca. Y era el tiempo de pasar a un plano de fe, porque aun cuando estaba el eminente peligro, aun con todo, de verdad, Jehová Dios estaba con ellos y no lo podían ver. Dice en Éxodo 14, 10 al 13 en el lenguaje actual, a Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés
les respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Y ese es el plano que nosotros tenemos que ver. Cuando Dios pelea por ti, cuando Dios pelea por ese familiar que tiene coronavirus, por esa familia que tiene cáncer, por ti mismo, por un momento de pérdida que estás pasando, por cualquier situación que estés pasando, una pérdida de trabajo, cualquier cosa, en el plano de verdad que nosotros podemos ver, por ejemplo, en lo palpable y evidente. Cuando nosotros no tenemos ningún compromiso con Dios, nosotros es como aquel joven, aquella joven que nomás anda en noviazgo. No pasa nada, no hay ningún compromiso. Si se dan bueno las cosas, si no se dan, no pasa nada. Así quieren andar siempre los cristianos con la relación con Dios, como un novio que anda nada más de novio sin ningún compromiso. Nunca pensar a llegar a un compromiso de casarse, jamás. Solamente de manita sudada, de andar para allá y para. Qué bonito andar con Dios. Ay, qué hermoso andar con Dios. Y muchos quieren tener esa relación con Dios. Nunca quieren dar el paso a comprometerse y casarse con Dios. No quieren llegar a eso. Cuando nosotros vemos el peligro evidente, fíjense, mis amados hermanos, que hoy, en este tiempo de pandemia, ya no estamos nosotros viendo religiones ni nada. Los muros de muchas congregaciones se han derribado, especialmente la iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, ha derribado los muros. Ha derribado todos los muros y ahora vamos a extendiendo nuestras estacas sin muros, porque la iglesia eres tú, soy yo. Y vamos extendiéndonos, ya no hay muros, ya no hay religiones, ahora hay solo Dios, Jesucristo a tu lado, solo eso. Y la palabra de Dios, solo eso. Hoy por hoy vemos a mucha gente acudiendo a nosotros, acudiendo para que oremos, para que luchemos, porque ellos no saben orar, porque ellos no saben luchar. Nosotros hemos derribado, en nombre de Jesucristo, hemos derribado todo muro de nuestra iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, para que no haya ninguna barrera, para que no haya ninguna puerta por entrar. Bienvenido, porque es la iglesia gloriosa de Jesucristo a la que tú vas a venir, donde no hay muros, donde no hay muros, está Dios solamente. La iglesia somos nosotros y te queremos dar la bienvenida. Queremos decirte que no te desanimes, queremos decirte que no te desalientes, queremos decirte que aún en la tormenta y en la tempestad que estás pasando tú, aún con todo, tienes hermanos en Cristo Jesús. Deja ya los muros, quita los muros de tu iglesia, de tu congregación. Nosotros hemos determinado derribar todo muro para que tú puedas entrar, y nosotros queremos orar por ti, queremos orar por tu familiar, queremos orar por tu problema, queremos orar en el nombre de Jesucristo por ti y por los tuyos, porque no tenemos muros. Adelante, te damos la bienvenida para poder nosotros darte esa palabra de parte de Dios que te anime en tu momento de desaliento. Queremos de verdad estar contigo, hombro con hombro, estar con los que lloran, estar con los que sufren. Por esa razón, Dios ha derribado todo muro de esta congregación, especialmente de esta congregación. Nunca te permitirá ver con los ojos de Dios si tú estás en pecado. Nunca. Eso jamás vas a poder ver con los ojos de Dios, porque el pecado totalmente ciega a las personas y no podrán ver jamás. Si tú quieres ver con los ojos de Dios, tendrás que adquirir la naturaleza divina que te dije en el libro segunda de Pedro. Las Sagradas Escrituras dicen que la fe es ver lo que no se ve. Eso es lo que dice, ver lo que no se ve. Isaías 40, 29 al 31 dice en el lenguaje actual: Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Una fuerza de Dios
De verdad, la fe te da fuerza. La fe de Dios, el ver las cosas que Dios ve, Dios te da fuerza poderosa. Una fuerza a todo el débil, a todo cansado. Porque muchas veces han llegado a nosotros, hoy en esta pandemia, han llegado mucha gente, de verdad que ni siquiera conocemos. Y han llegado porque se sienten débiles y cansados. Y aun cuando nos dicen, es que ya hice esto, el otro, y nada funciona y tú eres mi último recurso. No importa que me digan así. Lo importante es que acudieron aquí a esta iglesia sin muros, porque no hay muros. Solamente estamos Dios, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Palabra y muchos miembros del cuerpo de Cristo, sin muros, porque no tenemos muros. Y eso queremos que tú lo entiendas. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar en este tiempo de pandemia, para que más personas vengan con ese espíritu de desaliento, para darles ese aliento de vida y vida en abundancia de parte de Jehová Dios, porque Él es el del hálito de vida. ¿Cómo es ver lo que no se ve? Las cosas de Dios nunca las vas a ver palpando y evidentes. Nunca. Las vas a ver evidente y la vas a palpar si primero te pasas al plano de la fe, y entonces vas a poder palpar y vas a ser evidente las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que tú veas, que Dios puede, es al revés. La fe va a producir cosas palpables y evidentes en tu vida, pero muchas veces está Dios a punto y el diablo metió ese desaliento y te rajaste cuando Dios ya te iba a proveer. A punto de proveerte Dios, tú te rajaste. Dice Juan en el capítulo 4, versículo 35 en la Reina Valera: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Imagínense esa escena. Imagínense a los apóstoles cuando Jesús les dice, levanten sus ojos. Y los apóstoles haciéndole así, ¿no? Pues, ¿cuál siega? ¿Dónde está? ¿Dónde están los campos? Seguramente ellos ponían, porque ellos querían lo palpable y lo evidente, seguramente volteaban hacia todas partes y decían, ¿de qué habla Jesús? ¿Dónde están las siegas? ¿Dónde están los sembradillos? Pero él no les estaba hablando de algo palpable y evidente. Él les estaba hablando de aquellas personas que caminaban de un lado a otro. Aquellas personas diciéndoles, mira, esa es la cosecha. Ya está lista para la siega. Ya está lista para que ustedes vayan y le prediquen. Vayan y les digan de que y ese es el mandato que Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia en Cristo Jesús, mi libertador. De decirle a todo mundo que nosotros somos una iglesia sin muro. Que vengan porque ya está lista la siega. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de buscar a Jehová Dios en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, en medio de toda esta tragedia. Ese es el tiempo. La siega está lista la cosecha. Nosotros tenemos que entender este mensaje, no como los apóstoles que caminaban con ellos y volteaban para todas partes mirando dónde están los campos. Los campos son las personas que están muriendo sin Cristo. Ya está lista la siega. Ya están listos los campos. Y a ti te habla, a mí me habla Dios. Ya está lista la cosecha. Dios la ha preparado y es el tiempo donde ya no tenemos que ver religiones. Ahora tenemos que ver esa persona necesitada. No le preguntes en qué religión está, en qué iglesia se congrega. No preguntes eso, solamente ora por ellos. Acércate con la palabra. Dale el ánimo que Dios quiere usarte a ti para darle el ánimo a esa persona desanimada y desalentada que ha sido atrapada por el diablo. Tú eres una iglesia sin muros. Ya está lista la siega. Ya está lista la cosecha. Ya está lista. Este es el tiempo. Este es el tiempo. La iglesia gloriosa de Jesucristo enfrentando en este año, todavía en febrero del 2021, estamos enfrentando este mismo problema. No voltees a buscar sembradíos. Voltea, mira cómo lo ha puesto Dios.
Mira cuánta gente necesitada. ¿No te ves que ya está listo? ¿No ves la necesidad de esa gente? ¿No ves que en su propia iglesia, sus propios pastores ni siquiera oran por ellos? El sacerdote no ora por ellos. No, nadie ora por ellos. ¿Que no ves la necesidad? Ya está lista la cosecha. Ya está lista la cosecha. Vamos, yo te invito. Vamos. Ahí donde estás tú. Dios te quiere usar poderosamente. Porque seguramente donde estás tú también hay pandemia. En todas partes del mundo hay pandemia. Y Dios te quiere usar poderosamente. Solamente falta que tú seas instruido para que sepas cosechar. Nadie va a cosechar si no sabe cosechar. Solo te pedimos que nos prestes un momento, un tiempo pequeño para poderte instruir a cómo hacer esta cosecha para Dios. Porque no vamos a ir nomás por ir. Tienes que aprender a cosechar lo que Dios ha preparado para Él. ¿Quieres trabajarle a Dios? Te invito. Como siervo, ministro de la palabra, te invito. Tenemos un equipo para instruirte. Vamos. Yo no sé si tú puedas entender este mensaje o no, pero esto solamente lo puede lograr el Espíritu Santo. Mi misión solamente llega aquí. Enseñar la verdad. Y pararme con autoridad y decirte con la unción que Dios me ha dado, ya está lista la siega, ya están listos los campos, ya están listos, Dios los ha preparado. Tiene un año casi preparando todo el terreno y la gente voltea a ver si hay trigo, a ver si hay cebada. No está hablando de eso, está hablando, ¿qué no ves? ¿Qué no ves la necesidad? ¿Qué no ves que mucha gente se está muriendo sin Cristo? ¿Qué no ves que ya está lista la cosecha? Por Dios, abre tus ojos, cierra tus ojos carnales y abre tus ojos de entendimiento para que puedas ver en el plano de la fe donde Dios te quiere poner. De verdad que para mí, como ministro de esta palabra, me es muy fuerte ministrarla. Me es muy fuerte porque me hace ver cosas que mucha gente no puede ver, que yo veo en el plano que Dios me ha puesto. Y no porque sea más que tú. Yo nunca he dicho eso. Al contrario, esto me hace servir a todos. Ponerme en el área de humildad y servicio a todos. Y yo quiero servirte. Yo quiero servirte. De verdad quiero servirte. Quiero enseñarte cómo vamos a ir por esa cosecha para Dios. Dice en primera de Timoteo 3:15 en la Reina Valera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo principal, la verdad, la verdad. Esto es la herramienta que necesitamos, la verdad escrita. Y la verdad escrita no está en ninguna denominación que se ha desviado para un lado y para otro. No, la verdad escrita es la verdad absoluta. La columna y baluarte de la verdad es la sana doctrina de Cristo. Y todas aquellas denominaciones y religiones fuera de la sana doctrina de Cristo no tienen a Dios y no tienen al Hijo. Claro está, segunda de Juan 1:9, para que lo investigues. Termina, de verdad, antes quiero terminar esta predicación y enseñanza, podamos ver a nosotros mismos en esos cuatro diferentes niveles de fe. Yo quiero que te ubiques en qué nivel estás tú. Porque es importante saber en qué nivel estás, en qué plano de la fe te encuentras, para que tú sigas creciendo. Te podemos ayudar a crecer en el plano de la fe hasta llegar a un plano donde tú puedas caminar como lo hizo Pedro. Y vamos a ver ese plano, ¿ok? Plano a plano vamos a ver, 4 planos. Primer nivel de fe. Este nivel le llamaré firmes en la tierra. Fíjense muy bien, observen la palabra. Mateo 4:21 y 22 en el lenguaje actual. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan y otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes junto al padre Zebedeo. Jesús llamó a los 2. Ellos salieron de inmediato de la barca y dejaron su padre siguiendo a Jesús. ¡Qué fácil!
Qué fácil seguir a Jesús cuando la embarcación está en la orilla. Qué fácil es descender a un lugar firme, firme y sólido. Qué fácil. Qué fácil, ese es el primer nivel de fe. Es fácil seguir a Jesús cuando tu pie pisa en terreno sólido. Es fácil. Ese es el primer nivel, pero va siguiendo a Jesús. Y eso es importante. En este nivel es donde se siente seguridad. No requiere mucho compromiso de nuestra parte, ya que es un nivel elemental de la fe. Porque tenemos nuestros pies sobre la tierra. Y aún es mucho mejor cuando nos cuesta ningún trabajo. Por ejemplo, dice en Juan 21:9 en el lenguaje actual. Dice, cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata y un pescado encima del pan. Qué fácil es cuando todo está servidito y todavía ya cocinadito. Qué fácil es seguir a Jesús así, cuando todo está ya hecho. Qué fácil es. Pero cuando yo te digo, ven, vamos a la siega, porque ya está. Mira cuántas personas están muriendo sin Cristo. Vamos a trabajarle a Dios para ir a cosechar eso que quiere Dios que cosechemos, porque ya está lista la siega. Eso no es tan fácil, ¿verdad? Tú no quieres salir de tu comodidad. Tú quieres solamente pisar tierra sólida y seguir a Jesús. Solamente en tu entendimiento. No te gusta caminar en un plano de fe más allá de tu seguridad de poner tus pies en la tierra. No te gusta eso. Solamente te gusta tu seguridad de tu casa. Hablando de relaciones humanas, lo que les decía antes, comparándolo con el noviazgo, es como el novio con la novia que solamente quieren estar de novios, nunca llegar ni pensar siquiera en un compromiso de matrimonio, nunca. Eso es así como estos discípulos que llamó y pisan tierra sólida. Ellos no quieren caminar al matrimonio porque pisan tierra sólida. Nunca quieren comprometerse con Dios porque es tierra sólida el noviazgo. Que si se da o no se da, ellos no pasa nada, siguen caminando en la tierra. No van en el plano de la fe al matrimonio. No pueden, no quieren, porque no entran. Les gusta ese primer plano de la fe, nada más estar allí, sin compromisos. Vamos a un segundo plano, a un segundo nivel de fe. Este nivel le llamaré en medio del mar. En medio del mar es diferente. Si Jesús te llamara en medio del mar, ven. Ya no puedo yo salirme de mi seguridad de mi embarcación. ¿Por qué? Porque estoy en medio del mar. Era muy fácil para aquellos cuando la embarcación estaba ahí a la orilla y bajarse y seguir a Jesús era muy fácil porque mi seguridad, pues ahí piso tierra, pero aquí no hay tierra que pisar. Estoy en medio del mar. Entonces a esto es el segundo nivel de fe. Dice en Mateo 14:24 en el lenguaje actual. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Según este versículo, aquí los discípulos estaban en la barca, pero se encontraban en medio de una gran tormenta. Representa que en este nivel la persona decide hacer lo que Dios le ha pedido que haga en cuanto a las cosas no le parecen muy claras. Entonces, cuando Jesús le decía, aun cuando Jesús sabía que se iban a enfrentar a una tormenta, los discípulos obedecieron. Ese es el segundo nivel. Aun cuando no nos parecen muy claras las órdenes de Dios, nosotros tenemos que obedecer. Ese es el segundo nivel de fe. En ese plano tenemos que caminar y es un proceso en nuestra vida. Tenemos que salir de nuestra seguridad, de nuestra área de confort. Tenemos que salir a obedecer a Dios aun cuando no lo entiendas. Este nivel se enfrentan problemas y comenzamos a desarrollar habilidades de comunicación y hablar sin ofender. Hablar con Dios, comenzar esa intimidad con Dios, depender de Dios. El respeto, la dignidad, así como se desarrolla el carácter de un cristiano. ¿Cómo vas a desarrollar un carácter si tú no te has atrevido a obedecer en medio del mar de problemas? Ese es el segundo nivel. El tercer nivel de fe, a este nivel le llamaré caminando sobre el mar de problemas. Dice en Mateo 14:28-30 en el lenguaje actual. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven.
De inmediato, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Este nivel de fe se puede vivir cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo obedecemos sin preocuparnos y sin dudar. Pedro recibió la instrucción de Jesús de que fuera hacia él, y las Sagradas Escrituras dicen que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Por supuesto que había momentos en nuestras vidas que parece que la economía, el matrimonio, los hijos están hundiéndose. Por supuesto, pero estamos en obediencia a Dios. Este tercer nivel nos lleva a nosotros a un plano de fe donde hacemos cosas en obediencia, aun cuando no lo entendamos. Tu fe nos ayudará a ver milagros de Dios y hacer cosas que nunca antes habías intentado. Ese tercer nivel es algo que tienes que salir de tu confort, de tu seguridad. Y vamos al cuarto nivel. Este nivel es extraordinario, mis hermanos. Pon mucha atención. Este nivel es glorioso. Es al que yo me estaba refiriendo, que me llena todo mi ser, todos mis sentidos. Porque Dios me habló a mi vida. Porque yo estoy a punto de hacer esto y vivir esta palabra. En algo que Dios, en este día muy especial, Dios me ha hablado para que yo lleve a una encomienda. Algo que yo tengo que caminar en este cuarto nivel, en este cuarto plano de fe. Fíjense muy bien y presten mucha atención. Este nivel le llamaré caminando a un lado de Jesucristo sobre el mar sin hundirse. Sin hundirse. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló en el tercer nivel? Pedro, sin dudar, caminó. Después dudó y se hundió y le dijo: sálvame. Sí, ese tercer nivel, pero este cuarto nivel, ahora vas a caminar porque Jesús está a tu lado, pero ahora vas a caminar a su lado sin hundirte. Quiero que me acompañen a Mateo 14, 31 y 32 en el lenguaje actual. Entonces Jesús extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto a los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Pedro caminó sobre el mar, pero después de unos pasos le dio miedo y empezó a hundirse. Eso fue en el tercer nivel. En cuanto clamó a Dios por ayuda, y Jesús le tomó de la mano, lo sujetó y juntos llegaron de vuelta a la barca. En este nivel de fe seguimos creyendo en milagros de Dios para nosotros. Aun cuando te hayas hundido por dudar, aún con todo, tú tienes que aprender en este nuevo plano de fe de que tener la seguridad de que cuando Jesús está a tu lado, tú tienes que creer de que vas a caminar de regreso sin hundirte como lo hizo Pedro, caminando sobre ese mar de problemas que te hicieron hundir, que te hicieron a pedir auxilio a Dios. Pero ahora que tu fe ha crecido y ha llegado a este cuarto nivel, a este cuarto plano, entonces no te volverás a hundir, caminarás sobre ese mar de problemas, caminarás sobre esa situación que te tiene hundida en este momento, hundido en este momento. Para nuestros hijos, finanzas, salud, cosas de verdad que transformarán a tu alrededor, aquellas personas que todavía Dios no las ha transformado, porque tú necesitas estar en este plano, en este cuarto nivel de fe, creer que Dios lo va a hacer, estar seguros de que Dios va a hacer lo que ha hecho en ti. El agua de los problemas te pueden llegar a tus rodillas, te puede llegar a tus hombros, puede llegar incluso tapar tu vida. Pero con todo, pide auxilio a Dios y sube a este nivel de fe para que en lugar de caminar de otra forma, camines sobre el mar con Jesús a un lado de ti. Entonces, este cuarto nivel, dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3 en el lenguaje actual: llámame
y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Este es el cuarto nivel. Nosotros tenemos que caminar en este cuarto nivel y aprender de que Dios, a través de Jesucristo, está a tu lado y Él nunca te va a desamparar, siempre estará a tu lado. Caminar con Jesucristo sin hundirse a su lado. Pedro le pidió ayuda a Jesús cuando comenzó a hundirse y Él lo rescató. Y eso es lo que tú tienes que entender, de que a ese que los que iban a Emaús y no lo miraban, la fe te va a hacer mirar que Jesucristo está allí en tu problema, a un lado tuyo, y te hará caminar de regreso sobre ese mar de problemas que primero te hicieron hundirte. De igual manera, nuestras conversaciones deben de ser dirigidas a Dios. Pedro no se comenzó a platicar con los tripulantes. Él estaba platicando ¿con quién? Con Jesús, que le dijo, ven. Él no le estaba diciendo, no estaba platicando con sus compañeros y tripulantes, ayúdenme, me estoy hundiendo. Él siguió platicando con el que te va a rescatar a ti. Se llama Jesucristo. Es el mismo que va a extender tu mano para que vaya a tu lado caminando de regreso sobre ese mar de problemas que tú te hicieron hundirte. Eso es lo que tú tienes que ver. Eso es lo que tú tienes que analizar y poner tu fe. Porque si tú no tienes este plano de fe, de verdad, tú te hundirás. Y ya lo has probado. Esta pandemia ha hundido familias, ha hundido empresas, ha hundido a países. ¿Por qué no habría de hundirte a ti? Pero si tú tienes este nivel, este plano de fe, donde tú puedas caminar, la seguridad de que Jesús está a tu lado, tú podrás caminar junto con Él de nuevo a esa embarcación donde te dará seguridad y Jesús calmará los vientos de problemas. Eso es. Nosotros tenemos que aplicar esta palabra. No es para, ay, qué bonita historia, es para aplicarla a nuestro diario vivir. No pares de orar. Sigue viendo a la iglesia gloriosa de Jesucristo en las Sagradas Escrituras que está caminando en la cosecha. Sigue viendo, sigue diezmando, sigue en obediencia. No olvides de diezmar, no entres en desobediencia porque te hundirás. Sigue diezmando, sigue haciéndolo porque es un mandato de Dios. Si tú estás en desobediencia, entonces nada te va a rendir. El devorador de tu salud, de tus finanzas salud, finanzas y también tu paz, el devorador viene con todo y te va a hundir. Pero si tú estás bien en tus diezmos, Jehová va a reprender al devorador de tu paz, al devorador de tus finanzas y al devorador de todas las cosas que tienes a tu alrededor. Paz, dinero y también tu salud, que es lo importante que está atacando el diablo en este momento. Tu salud, Dios te va a guardar. El devorador no va a poder hacer nada contra ti. Solamente Él es capaz de hacernos caminar sobre las aguas. No hay más, hermano. Dios solamente puede hacerte capaz de caminar sobre el mar de pandemia y problemas que estamos pasando en este momento. Lo palpable y lo evidente lo verás si tú subes al plano de la fe. Palparás y mirarás lo que Dios quiere que tú mires. Padre, en esa hora yo te doy gracias. Puedo sentir tu presencia, Padre. Yo puedo sentir tu manifestación de gloria descendiendo sobre mis hermanos, sobre mis hermanas. Gracias. Yo te doy gracias y alabo, bendigo tu santo, santo, santo y bendito nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Yo te glorifico, Padre, y te doy gracias, muchas gracias, porque cada vez que tú me muestras, primeramente me hablas a mí, pero también puedo compartir esto como una evidencia, algo palpable y evidente, porque tú me lo haces evidente y palpable de que Jesucristo está aquí. Ahí está. Señor, gracias, Señor Jesucristo. Yo sé que aquí estás, yo sé que ahí estás. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Yo te bendigo, hermano, hermana, en el nombre que sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo. Amén.